Muy buenas tardes con todos los participantes. Reciban el saludo cordial a nombre de Capacitaciones en Salud. Agradecerle a todos por su presencia y por haberse dado cita en esta tarde de hoy para dar inicio a la primera sesión del curso de actualización titulado Diabetes mellitus gestacional e importancia del control en el embarazo. En esta oportunidad nos acompaña el obstetra Cristian Centeno González, especialista en emergencias obstétricas y cuidados críticos, a quien le damos la cordial bienvenida. También queremos recordarles cualquier duda o consulta, hacerlo llegar a través del chat. Buenas tardes, ponente Cristian Centeno González. Es un placer tenerlo Muy con buenas nosotros. tardes. Muy buenas Quedamos tardes. atentos Gracias por la con su presentación. presentación. Quedamos atentos con su presentación. Puede dar inicio con su ponencia. Adelante. Gracias. Por favor, dame la opción para compartir pantalla. Ya está habilitada la opción obstetra. No me sale. Ahora un momento. Ahí puede compartir obstetra. Ahora sí. Listo. Hola, muy buenas tardes con todos. A todos los colegas presentes, alumnos, colegas, y agradecimiento especial a Capacitaciones en Salud. Bueno, este breve repaso de diabetes mellitus gestacional, la importancia en el control del embarazo, lo vamos a tomar en dos partes. Hoy vamos a tocar lo que es de diabetes mellitus gestacional, lo que es definición, la fisiopatología, el cuadro clínico y el diagnóstico. Y el día 26 va a ser el manejo, tratamiento, complicaciones y prevención, importancia del control en el embarazo y diabetes insípida. ¿Ya? Entonces hoy vamos a tocar lo que es, vamos a empezar por diabetes mellitus, que es la definición. ¿Estamos bien con las diapositivas? Sí se ve obstetra. Ya, muchas gracias. Ya, definición. Hay tantas definiciones de diabetes mellitus, ¿no? De acuerdo a la bibliografía que deseamos buscar. Pero básicamente, ¿qué es? Es la intolerancia de la glucosa que se inicia o se diagnostica durante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes puede aparecer en el embarazo o que te diagnostiquen durante el embarazo. Que nunca, por ejemplo, nunca te has hecho un tamizaje de glucosa y justamente en el embarazo, tu primer embarazo te tamizan y te diagnostican que eres que tienes diabetes mellitus. O que no hay antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, solamente gestacional. O, pues, como digo, se presenta por primera vez durante el embarazo y puede desarrollarse y permanecer durante, hasta luego del parto. Quiere decir que si tú durante el embarazo tienes diabetes mellitus gestacional y no lo has tratado correctamente, luego del parto, también vas a seguir con diabetes mellitus tipo 2. Sí, por eso es la importancia del diagnóstico y la prevención de la diabetes mellitus gestacional. Como ya les dije, hay diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y el tipo 2 no diagnosticado. Más adelante voy a explicarle cuáles son cada uno. Y las diabetes mellitus preexistentes tienen malformaciones congénitas y mayor riesgo de abortos. Y la diabetes mellitus gestacional verdadera, esta está más asociada a morbilidad materno-fetal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la diabetes mellitus tipo 2 tiene mucho más riesgos que la diabetes mellitus gestacional.
ejemplo, lo que le quiero decir es que si alguien de ustedes ya tiene diabetes mellitus tipo 1, su embarazo tiene que ser de mucho riesgo desde antes de la concepción. ¿Sí? Conceptos. Entonces, ¿qué es? Es un trastorno metabólico que es causa de la intolerancia a la glucosa o por cambios fisiológicos exagerados del metabolismo en la glucosa inducidos por el embarazo. ¿Ya? Vamos a ver que va a haber una sobrecarga de carbohidratos y, por ejemplo, por ende, va a aumentar la glucogénesis. Entonces vamos a necesitar que nuestra insulina esté bien. ¿Ya? Podría ser la de tipo 2, o encubierta o descubierta durante el embarazo, como ya les dije, ¿no? Que la tamizan en el embarazo y resulta que la paciente ya era diabética. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad endocrina, de estado cronológico, perdón, de estado crónico de hiperglucemia, de etnia multifactorial, ocasionando graves alteraciones. Obviamente, de etnia multifactorial, porque los factores que van a desencadenar esta diabetes, ¿cuáles son? Primero, los estilos de vida, los hábitos alimenticios, el sedentarismo, ¿ya? Más adelante vamos a ver todos los multifactores. Y la disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono, de severidad y de evolución variable, que se reconoce por primera vez durante la actual gestación. Puede ser consecuencia de una falta de secreción de insulina o presencia de factores que se oponen a su acción. Bueno, eso es básicamente lo que he dicho que es la diabetes. Ahora comentaba de los tipos de diabetes. Antes de entrar al diabetes mellitus gestacional en sí. Ya. Hay diabetes en el embarazo. La pregestacional y la gestacional, que es un 90%, y la pregestacional es en el 10%. El pregestacional que hay de tipo 1 y de tipo 2 es conocida y diagnosticada en pacientes no embarazadas, la de tipo 1. La gestacional, que es la propiamente dicha, la pregestacional, se inicia la pesquisa por primera vez durante la gestación. Y la gestacional previamente no diagnosticada. Es por eso importante que en el primer control prenatal se realice todo el tamizaje de la glucosa, orina, todo eh, los exámenes que se realiza a toda la gestante, ¿verdad? La batería de gestante que se conoce. Y ahí está también la glucosa. La clasificación. Hay varias clasificaciones, ¿ya? Según Priscilla White en 1980 y también en el 87, que es la modificada. La clasificación que dicen. La clasifican hasta 7 etapas. La de tipo A es la diabetes subclínica. Su diagnóstico es una prueba de tolerancia a la glucosa. Los pacientes no requieren de insulina y puede ser controlada con una sola dieta. ¿Verdad? Te hicieron un tamizaje, salió alto tu glucosa, mayor de 120, pero no requieres insulina, ¿verdad? Puede ser controlada con dieta, la siguiente tamizaje, valores normales. El diabetes tipo B, que es el conocido como el tipo 2, es en la vida adulta, mayor de 20 años, su duración menos de 10 años, sin lesión vascular, y la supervivencia fetal es del 67%. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente que está embarazada, la supervivencia fetal es del 67%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los de diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de supervivencia fetal. ¿Ya? El de tipo C, el inicio de diabetes es de 10 a 19 años, su duración también es de 10 a 19 años, no hay lesiones vasculares y la supervivencia fetal es del 48%. O sea, menos del 50% de que tu bebé sobrevive. La clasificación tipo D, diabetes menor de 10 años, o sea, en niños. La duración de más
de 20 años y tiene calcificaciones en los vasos de las piernas o retinoplastia, ya tiene lesiones mayores. Y la supervivencia fetal es del 32%. La clasificación tipo E, hay calcificaciones en las arterias pélvicas y la supervivencia fetal es del 13%, ya muy bajo la supervivencia, ¿verdad? En la clasificación tipo F, hay nefropatía, pero excluyendo de pielitis y nefritis aguda. Y la supervivencia fetal es del 3%. Bajo, ¿ya? Todo termina en aborto. Y la clasificación R, hay retinoplastia proliferativa, ¿ya? Esa es una persona que está muy mal, ¿verdad? Y la FR son las mismas características que tiene nefropatía y retinoplastia, ¿ya? Y la G, fallas en el embarazo múltiple, o sea, este paciente ya tiene múltiples fallas que tienen que va en relación con la vida del feto. Luego White en el 98 hace una clasificación modificada, ¿ya? La tipo A, después del embarazo se controla con dieta. La de tipo B, duración de 10 a 19 años. La de C, edad de inicio de 10 a 19 años y la duración mayor de 10 años. La de tipo D, tiene un inicio de 10 años, su duración más de 20 años con retinoplastia. La R también tiene una retinoplastia proliferativa y hemorragia in vitro, ¿ya? La F, la retinoplastia más 50% gramos de proteinuria, o sea, también está entrando a falla renal. Y la RF es lo mismo, que las mismas dos clasificaciones. La H, enfermedad cardíaca con arteriosclerosis, clínicamente evidente. Y la T ya con trasplante previo de renal, ¿no? O sea, son mucho más clasificaciones de las que conocíamos, ¿no? No solamente la tipo 1 y tipo 2, sino hay mucho más severidad de los tipos de diabetes que conocemos. ¿Ya? Nuevamente acá vamos a ver las características de lo que clasifica White. La característica es la normoglicemia de ayuno con intolerancia a la glucosa. ¿Dónde comienza? En la gestacional. La B también hay hiperglicemia de ayuno. El comienzo de edad es a los 20 años. Duración mayor de 10 años. Enfermedad vascular no la encontramos. En la C sí hay hiperglicemia de ayuno. De 10 a 19 años es el comienzo. Y la duración es de 10 a 19 años también. No hay enfermedad vascular. La D, hay hiperglicemia de ayuno. ¿Qué quiere decir hiperglicemia de ayuno? Es por eso que cuando nosotros vamos al laboratorio se piden los exámenes en ayunas. ¿Para qué? Para obtener los valores exactos, reales de glucosa, colesterol y en este caso la glucosa. Si ya hay hiperglicemia en el ayuno, entonces estamos hablando de características para un tipo de diabetes, ¿ya? Entonces, de esta edad de comienzo, antes de los 10 años, y la duración mayor de 20 años. Y hay enfermedad vascular como es la retinoplastia benigna. En la F, la R, la FR y la H, cual ya tiene todas las características de hiperglicemia de ayuno. Y todas tienen enfermedades vasculares. ¿Ya? Entonces, igual en el 87 la divide pregestacional, tipo 1 y tipo 2, y la gestacional, de acuerdo a la tolerancia de glucosa. En el diabetes tipo 1, como ya dijimos, entra a la gestación ya diabética, y la de tipo 2 es una diabetes no insulina dependiente, pero se estabiliza en el adulto, ¿no? Con dietas. Entonces, en la gestacional vamos a encontrar que es glicemia en ayunas menor a 105 gramos de decilitro en postprandial anormal, ¿ya? En una tolerancia postprandial anormal. En la de A2, la glicemia en ayunas igual o mayor
a 105 hasta 129. Y la B1 es la glicemia en ayunas mayor de 130 gramos por decilitro. Esta es la clasificación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Le hacemos la tolerancia solamente es la tolerancia a la glucosa. Si sale menor a 105 con postprandial anormal, con tolerancia oral de la glucosa de 105 miligramos por decilitro, estamos en el A1. Si sale de 105 a 129, estamos en el A2. Y si sale de 130, en ayunas, todos estamos hablando, estamos en B2. B1, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a definir la diabetes mellitus gestacional? ¿Ya? Es aquella que se diagnostica antes del embarazo, que existen dos tipos, como ya les dije, la diabetes tipo 1 y la de tipo 2, las más conocidas. La diabetes mellitus tipo 1, ¿qué es? Una patogenia generalmente autoinmune, o sea, ya nacieron con esta enfermedad. La reserva pancreática de insulina es ausente o está muy disminuida. Se diagnostica antes de los 30 años. Hábito magro y tendencia a la cetosis, ¿sí? Porque obviamente la insulina no está, la sensibilidad a la insulina está muy disminuida. El tratamiento insulínico es impredecible, o sea, ellos consumen insulina diariamente. No que consumen, sino se inyectan, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2. La patogenia no es autoinmune. La reserva pancreática de la insulina está conservada. Se diagnostica generalmente mayor de los 30 años. Está asociada a la obesidad y no tendencia a la cetosis. Y el tratamiento es con dieta, ejercicios, acompañado de antidiabéticos orales y o la insulina, ¿no? La más común que conocemos es la tipo 2, ¿no? La etiología de la diabetes mellitus se describe en 4 tipos. Las causas que originan la enfermedad de la diabetes tipo 1, la tipo 2, la gestacional y otro tipo de diabetes. ¿Ya? La diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla a consecuencia de la destrucción de las células beta. ¿Dónde están las células beta? Eso está en el páncreas. Por lo que el individuo afectado debe recibir insulina como tratamiento para sustituir a la hormona. ¿Qué es lo que pasa básicamente en la diabetes tipo 1? Para que la glucosa que está circulando en el cuerpo vaya a disminuir, tenemos que producir insulina. ¿Y dónde se produce esta insulina? Dentro de estas células beta. Pero si el cuerpo está haciendo una lesión autoinmune, o sea, les está destruyendo estas células, entonces no va a producir insulina, o la va a producir en muy baja cantidad. Entonces, estamos entrando a un diabetes mellitus tipo 1, por eso que se diagnostica a temprana edad, ¿ya? Entonces, por ende, este va a ser un paciente que va a consumir o va a recibir tratamiento de insulina todo el resto de su vida. Ahora, en la diabetes mellitus tipo 2, pasa por distintas etapas antes de que se llegue al diagnóstico, obviamente. La primera fase es la tolerancia a la glucosa o prediabetes. En la diabetes mellitus, el individuo no necesita el aporte de insulina, pero podría llegar a necesitarla a largo plazo. Más adelante les voy a comentar cómo es la tolerancia a la glucosa. Hay varios tipos de test de tolerancia a la glucosa y de acuerdo a los resultados es como se clasifica también la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? La diabetes mellitus gestacional. Alrededor del 40% de pacientes puede requerir administración de insulina durante este trastorno, ¿no? Eso estamos hablando ya en el embarazo. Ya. La diabetes pregestacional o manifiesta. En mujeres que ya sabían que tenían diabetes antes del embarazo, obviamente, y en mujeres que se diagnostican durante el embarazo. Aquí vamos a ver la clasificación de las diabetes mellitus.
Como les dije, el de tipo 1 es destrucción de las células beta por deficiencia absoluta de la insulina inmediata por mecanismos autoinmunitarios. Y como les vuelvo a repetir, estas células se autodestruyen, ¿ya? Entonces, como se destruyen, ya no producen insulina. Y entonces, por ende, necesitan estos pacientes insulina el resto de su vida. El de tipo 2 es variable, de acuerdo a la resistencia de insulina. Y se predomina hasta una alteración secreción de insulina con resistencia, ¿no? Por eso es que hay tipos de insulina también. Hay, por ejemplo, si una diabetes mellitus es leve, necesita un tipo de insulina. Si es grave, otro tipo de insulina. Y también a la cantidad, ¿ya? O hay otros tipos, como les dije, hay mutación de las células beta, hay que nacen con anomalías, con síndrome de Down, Klinefelter, Turner, o tienen enfermedades en el páncreas, o síndrome de Cushing, que estas ya son otro tipo de diabetes que necesitan otro tipo de tratamiento. Y el diabetes gestacional, que lo vamos a tocar más ampliamente. El de tipo 1 se debe a la carencia grave de insulina, causada por la destrucción de las células betas en los islotes de Langerhans, del páncreas, como les vuelvo a repetir. Si tu páncreas que produce insulina, el mismo cuerpo les está destruyendo, vas a tener diabetes mellitus tipo 1. Como le dije, se puede desarrollar a cualquier edad, pero es más frecuente diagnosticarlo en la infancia. El de tipo 2. Los defectos metabólicos que se caracterizan son un descenso de la capacidad de los tejidos periféricos para responder a la insulina. Eso es la resistencia a la insulina. Y disminución de las células beta que se manifiesta por una secreción inadecuada de insulina en el contexto de la resistencia de la insulina. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No hay autodestrucción de tus células, pero estás en muy baja producción de esta insulina. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver la fisiopatología de cómo es que sucede esto. Los factores. ¿Qué es lo que produce la diabetes mellitus? ¿Qué es lo que pasa antes de tener diabetes mellitus? Una nutrición inadecuada, obesidad, sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión. Todo esto nos lleva a una diabetes mellitus. Incluso, libros más actualizados incluyen hasta el estrés laboral, el estrés cotidiano, nos lleva también a diabetes mellitus, ¿ya? Sobre todo en la gestación. Factores de riesgo también está la raza, diabetes mellitus gestacional previa, el embarazo también te lleva a diabetes mellitus. Nunca has tenido diabetes, te embarazas. Obviamente en el embarazo hay modificaciones hormonales, pero tú nunca te has controlado, nunca te han hecho un tamizaje. Después del embarazo, terminas con diabetes tipo 2. Edad materna es mayor de 35. Hipertensión inducida por el embarazo, las preeclampsias también te pueden dejar con diabetes mellitus. Intervenciones quirúrgicas previas, ¿ya? Y antecedentes familiares de hiperglicemia, ¿no? Si has tenido familiares con diabetes, es posible que tú también podrías desarrollar esta enfermedad. Como le dije, los factores de riesgo, ya le dije, antecedentes familiares, y los antecedentes obstétricos. ¿Cuáles son? Fetos de gran tamaño, mayor de 4.000 gramos. Polidramios, la prematurez, las malformaciones, candidiasis severa recurrente, la glicosuria en el control prenatal. Siempre se pregunta si alguien ha tenido, ¿por qué mi hijo ha salido con alguna malformación? Obviamente hay que ver si he tenido controles periódicos de la glucosa. La glucosa, como saben, se controla cada trimestre, no solo al inicio, sino cada trimestre se controla la glucosa. Obesidad con índice de masa corporal mayor de 90. O sea, el IMC mayor de 29, perdón. Mujeres de riesgo moderado.
de 25 a más años de edad, ¿ya? La glucosa en ayunas mayor de lo normal en pruebas rutinarias durante la atención prenatal, ¿ya? Si tienes de 25 a más y la prueba que te han hecho en el control prenatal sale mayor de lo normal, entonces hay que controlarse más seguido y entonces bajar la dieta y el tipo de vida que estás llevando. Ahorita vamos a ser más específicos en cómo son las pruebas y cómo es que se diagnostica verdaderamente la diabetes mellitus. No es que ahora, mañana vas en ayunas y te sale tu glucosa alto y ya tienes diabetes. No, ya hay etapas. Y si te sale también menor, eh, ¿crees que ya no tienes diabetes? Tampoco, ¿ya? Son una serie de tomas. El riesgo intermedio, mujeres que no cumplen con los criterios de bajo ni de alto riesgo, obviamente. El test se realiza también desde las 24 a las 28 semanas, que eso más adelante lo voy a comentar. Los de alto riesgo, o sea, pacientes que tienen alto riesgo de tener diabetes mellitus, obesidad, antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primer grado, papá, mamá, diabetes mellitus en el embarazo previo también, antecedentes de macrosómicos, de fetos macrosómicos, glucosuria que ella tenía también. Ya, aquí vamos a ver cuáles son básicamente quienes tienen más riesgo de tener diabetes mellitus. ¿Ya? Los de bajo riesgo, como ya les dije, no precisan despistaje, ¿no? Si su IMC es dentro de lo normal, no tiene antecedentes, y si su tamizaje salió dentro de los valores normales, no precisa un despistaje recurrente. Los de riesgo medio, que si le hace el test de Sullivan entre las 24 y 40, perdón, mayor de 24 semanas, se falló. Si la glicemia sale mayor de 140 miligramos por decilitro, perdón, menor de 140, normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque mayor de 24 semanas, ¿ya? Porque en esta semana es donde va a aparecer ya la mayor resistencia a la insulina. En esta etapa, en esta semana, va a haber la mayor resistencia a la insulina. ¿Ya? No antes ni después, sino a partir de estas 24 semanas. Entonces, digamos, si la glicemia sale mayor de 140, es patológico. ¿Qué hacemos? Hacemos una tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se hace? Con 100 gramos de glucosa, la administramos, luego de 3, y lo tamizamos en 4 ocasiones. ¿Ven el mouse? ¿Sí, no? Aquí estamos. Administramos 100 gramos de glucosa. Y hacemos la lectura 3 horas después. Al inicio, si su glucosa sale 95 miligramos, normal. A la hora sale 180 miligramos, normal. Menor. O a las 2 horas, menor de 155, normal. Y a las 3 horas, menor de 140, normal. ¿Cuándo es patológico? Cuando 2 o más puntos patológicos se considera patológico. ¿Qué quiere decir? Si a la hora salió 180 o 181, ya es 1. Si a las 2 horas salió 155, ya ven que hay 2 puntos, entonces eso es patológico. Pero a las 3 horas, por ejemplo, bajó a 135, como ya subió, ya se consideró a la hora y a las 2 horas que fue mayor de lo normal, se considera patológico. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 4 puntos. Si en la toma llega a este punto o pasa cualquiera de estos puntos, es patológico. Por eso quiere decir 2 o más puntos patológicos. Si solo en el primer punto, repetir la prueba 2 semanas después. ¿Qué quiere decir? Si en la primera toma, ¿ya? Perdón, si en el primer punto, acá en el 180,
¿Te sale ni bien 180? No, tienes que repetir después de 2 semanas. Si dentro de esas 2 semanas te sale otra vez 180, entonces ya se considera diabetes gestacional. ¿Ya? Acá. Se hace la glucosa, ¿no? El tamizaje de glucosa. Mayor de 140, normal. Otra vez, repetir el sólido. ¿Sale todos los valores normales? Normal. Repetir en el tercer trimestre, ¿no? De las 32 a 36 semanas. ¿Cuáles son los antecedentes? Mayor de 35, antecedentes familiares y todo. Vamos a repetir esta parte porque para diagnosticar rápidamente cómo es que se diagnostica la diabetes gestacional, ¿no? Se le tamiza esta parte, ¿ya? Se le tamiza la gestante. Su glucosa sale menor de 140, normal. Si sale mayor de 140, se le realiza el test de Sullivan. ¿Cómo es el test de Sullivan? Administrar 100 gramos de glucosa a la paciente y hacer lectura en 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Cada hora. O sea, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Si en la primera hora te sale menor de 180, perdón, normal. Si a las 2 horas te sale menor de 155, normal. Si a las 3 horas te sale menor de 140, normal. Si en cualquiera de estos 3 puntos la paciente iguala o supera uno de estos 3 puntos, es patológico. Por ende, la paciente se diagnostica como diabetes gestacional. ¿Entendido? Ya. Mujeres con bajo riesgo, ya menor de 25 años, el peso normal, ausencia de antecedentes de diabetes mellitus, sin signos de resistencia a la insulina y no sedentarias, ¿no? Son pacientes que tienen el bajo riesgo. Otra vez, riesgo moderado, glucosa en ayunas. De alto riesgo, como ya les dije, obesidad, su IMC mayor de 30, tiene glucosuria. ¿Qué es glucosuria? Que si haya glucosa en la orina, ¿verdad? Antecedentes personales, diabetes gestacional o patología obstétrica, antecedentes familiares de diabetes en el primer grado, ¿no? Lo mi papá, mamá. Entonces, factores de riesgo para diabetes mellitus gestacional. Edad mayor de 25 a 30 años, mayor de 25 a 30 en el IMC, antecedentes macrosómicos, ya les comenté, diabetes mellitus, antecedentes de diabetes mellitus en el primer grado, antecedentes de intolerancia a la glucosa también, la glucosuria, ganancia de más de 20 kilos en el peso actual. Eso es muy importante en el control prenatal. Si tu paciente está ganando demasiados kilos, hay que también sospechar de diabetes. Antecedentes de problemas obstétricos serios anteriormente, ¿no? Hablamos de operaciones de ováricos o de útero, también hay que descartar. También el bajo peso, ¿ya? Bajo peso del feto al nacimiento, para la edad gestacional. Porque también así como la diabetes está asociado a la macrosomía fetal, también está asociado al RCIO. También de origen étnico, ¿no? Y de alto riesgo en diabetes mellitus. Eso es lo que corresponde a la introducción, ¿no? Básicamente, ¿qué es diabetes y cuántos tipos de diabetes hay? Preguntas o al chat, lo pueden activar su audio.
Continuamos con la fisiopatología, un poco de historia y la fisiopatología de la diabetes. Ya. La diabetes entonces gestacional es una alteración del metabolismo de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, perdón, que se detecta por primera vez en el embarazo y produce una insuficiente adaptación de la insulinoresistencia que se produce en la gestante. Ya. En 1824 se registró el primer caso de diabetes gestacional, que ocurrió una muerte perinatal por distocia de hombros. ¿Qué pasó? Entonces hubo una macrosomía, investigaron y la gestante tenía diabetes mellitus gestacional. En 1922, más de 100 casos registrados, con una mortalidad materna del 30% y mortalidad neonatal del 90%. O sea, quiere decir que estos diabetes no han sido, solamente han sido diagnosticadas, pero nunca han sido tratadas. Por eso una alta tasa de mortalidad neonatal en ese año, ¿no? Y en 1980 se incrementó las cesáreas que mejoró el pronóstico prenatal. ¿Qué hicieron? Todo diabetes mellitus gestacional, macrosomía fetal, cesárea. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Ya? Es una alteración de la capacidad para la utilización de la glucosa y para la supresión de los productos de la misma, así como el control de los niveles de ácidos grasos. Más abajo les voy a explicar, hay un gráfico, cómo es que actúa la insulina, cómo se produce y cómo es que actúa en nuestro cuerpo. Los antecedentes, como ya dije, malos hábitos, el sedentarismo, la edad, la obesidad, esos son los antecedentes. Epidemiología. El 16% de los embarazos tiene algún tipo de hiperglicemia, ¿ya? En cualquier etapa de la edad gestacional, pero solamente son periodos, ¿no? No estamos hablando de diabetes en sí. Su prevalencia varía en proporción directa al sobrepeso, obesidad y edad materna. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya tienes sobrepeso, obesidad, edad materna avanzada mayor de 35, más probable que tengas diabetes. O sea, tienes más prevalencia a tener diabetes. 90% de los casos de diabetes mellitus en embarazo se considera diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Si está bien controlada esta diabetes mellitus gestacional, va a pasar el embarazo y va a desaparecer esta diabetes mellitus. Mayor del 50% presentarán diabetes mellitus gestacional en futuras gestaciones o diabetes mellitus tipo 2, como les comentaba. Si tú en tu primer embarazo desarrollaste diabetes mellitus gestacional, es probable que en tu segundo embarazo también ocurra lo mismo. Es como la preeclampsia. Si tú en un embarazo tuviste preeclampsia, lo más probable es que tus futuros embarazos también pasen lo mismo, ¿ya? Pero aquí es lo peor, que si tú tuviste diabetes mellitus gestacional, no estaba controlado, eso se puede quedar como diabetes mellitus tipo 2. Ya no hablamos de gestacional. Después de tu embarazo, vas a seguir con diabetes mellitus, pero tipo 2. La prevalencia de esta diabetes mellitus en peruanas con factor de riesgo para diabetes ha sido el 1% empleando los criterios internacionales. Cuando todos los embarazos sean investigados, incluyendo aquellos sin factor de riesgo para diabetes, la prevalencia es del 2%. O sea, ahorita ven aquí cómo le vamos a decir. Que en el Perú se registran 3.9 casos de diabetes mellitus por cada 100 peruanos. ¿Qué quiere decir? Casi 4 mujeres embarazadas tienen diabetes mellitus gestacional. Y esta encuesta es del 2019, o sea, de hace poco. Y la cifra anterior fue de 0.3. ¿Qué quiere decir? Como en el 2020 no hubo esta encuesta ENDES, si suponiendo que era 0.3 en el 2018 y ha aumentado 0.3 en 4 años, o sea, este 3.9 ya habrá subido por lo menos a 5. ¿Qué quiere decir? Que 5 gestantes
de cada 100 embarazadas tienen diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Y es una cifra que está aumentando. Y sabemos por toda la clase de vida que se lleva, pues, ¿no? Por el sedentarismo, por la alimentación, sobre todo, que todo es a base de chatarra, pues. Las generalidades. La exposición in utero a la hiperglucemia materna. Vamos a entrar ya a lo que es a la fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué nos lleva a esta exposición del útero a una hiperglucemia materna? Conduce a una hiperglucemia fetal. ¿Qué es lo que va a pasar con el feto? Va a haber aumento de las células adiposas fetales. Entonces va a haber una obesidad y resistencia a la insulina en la infancia. Primero acá tenemos ya un niño que ha nacido con diabetes, con resistencia, resistencia a la insulina en la infancia. Entonces va a haber un trastorno de la tolerancia a la glucosa. Este niño va a llegar al trastorno de la tolerancia a la glucosa y diabetes durante la edad adulta. ¿Qué quiere decir? Que una gestante, una diabetes mal controlada, va a tener niños con diabetes, básicamente. Entonces entramos a la fisiopatología. Durante el primer trimestre, las etapas iniciales, se va a elevar, ¿no? Va a haber una sensibilidad a la insulina. Por eso que a partir de las 24 a 28 semanas de gestación, aumenta paulatinamente la resistencia a la insulina, que puede alcanzar niveles que se observan en pacientes de diabéticos tipo 2. ¿Qué es lo que quiere decir? Como les digo, se va a elevar la sensibilidad a la insulina a partir de las 24 a 28 semanas de gestación, ¿ya? Es mucho más importante hacerte los tamizajes de glucosa a estas edades, porque es cuando ahí va a elevarse la sensibilidad de la insulina, es propio de los factores de los cambios hormonales en el embarazo, ¿ya? Básicamente lo que quiere decir es que los niveles van a ser muy parecidos a las personas que tienen diabetes tipo 2. En el segundo y tercer trimestre hay un incremento de las hormonas de contrarregulación que inducen a la resistencia de insulina a nivel de reproductor, ¿ya? La insulina es una hormona que está en contraposición al glucagón, que es otra hormona que también lo produce el páncreas. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la insulina, el glucagón, que es una contrahormona, baja. Y si aumenta el glucagón, la insulina baja. O sea, estas dos hormonas hacen un feedback negativo. Es lo que nos quiere decir. Como que hay más hormonas de contra, o sea, que va a aumentar las hormonas del glucagón, va a haber mayor resistencia de la insulina a nivel proreceptor. Por ende, va a haber mayor glucosa en el cuerpo. Entonces, el pasaje de glucosa y aminoácidos continúa hacia el feto, causando una disminución de la glucogenólisis y tendencia a catagénesis materna. Les explico. En consecuencia, va a haber una catagénesis en ayuno y la normoglicemia postprandial. Y además, en este gráfico de aquí, ya, aquí hay otro gráfico más adelante. Aquí está el estómago, entra el alimento, pasa al intestino delgado, ¿ya? Aquí entra ya la corriente sanguínea. ¿Qué es lo que pasa? El páncreas libera la insulina, ¿ya? Y estas insulinas va a ser las encargadas de disminuir la glucosa. Esta glucosa la van a llevar al hígado, ¿ya? Más adelante lo voy a explicar con un gráfico. Aquí no. Ya, aquí. Aquí vemos el páncreas, como les digo. El páncreas elabora o produce dos hormonas, que es la insulina y el glucagón. ¿Qué pasa cuando la glucosa está alta en sangre? El páncreas va a liberar la insulina. ¿Y esta insulina qué va a hacer? Va a formar la formación del glucógeno estimulado.
¿Qué va a hacer entonces? Esta glucosa que está libre lo va a transformar en glucógeno. Y este glucógeno se va a hacer que baje la glucosa en sangre. ¿Entendido? Otra vez. El páncreas, cuando hay niveles altos de glucosa en la sangre, el páncreas produce insulina. Esta insulina va a hacer la formación del glucógeno estimulado. Entonces, esta glucosa que está alta en sangre se va a transformar en glucógeno. Y por ende, va a bajar la glucosa en sangre. ¿Qué es lo que está al contrario? Estás muy bajo de glucosa en sangre, no has desayunado, no has almorzado. Entonces, ¿el páncreas qué va a hacer? Va a producir el glucagón. El glucagón va a actuar en el hígado, ¿qué haciendo? Que este glucagón se transforma en glucosa. Y la glucosa va a hacer que suba los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Básicamente es el feedback que se produce entre la insulina y el glucagón y la relación entre el páncreas y el hígado. ¿Ya? Ya estamos acá. Entonces, las sustancias implicadas en la resistencia a la insulina. También tenemos sustancias que están implicadas, ¿verdad? Como el latógeno placentario. Estas son una serie de hormonas que van a estimular pues, también a la resistencia a la insulina. También la hormona placentaria de crecimiento, la prolactina, la hormona liberadora de corticotropina, la insulina propiamente dicha, factores de necrosis tumoral, adipocitocinas, ¿ya? Entonces, cada una de estas hormonas va a llegar a que los niveles de glucosa aumenten, como ya les expliqué aquí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en el embarazo? Durante el embarazo, ¿qué va a haber? Va a haber cambios metabólicos, propiamente del embarazo. Entonces, va a haber una intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa va a subir en la sangre, propiamente de la gestación. No estoy diciendo que esto solamente en algunas, sino a todas las gestantes, por los cambios hormonales. ¿Y a qué va a llevar? A una intolerancia a los carbohidratos, a una resistencia a la insulina y a una disfunción de las células beta en el páncreas. ¿Ya? Pero si estamos hablando acá de los 3 tipos de diabetes, ¿verdad? ¿A qué nos lleva la intolerancia y a la disfunción de las células pancreáticas? ¿A qué? A que haya una secreción de insulina muy baja. Y estas van a producir, ¿qué cosa? El nivel plasmático de glucosa en sangre va a subir. Si estás produciendo baja insulina, entonces va a subir la glucosa en sangre. Entonces, va a haber una hiperglucemia postprandial o de ayuno. ¿Qué quiere decir? O sea, así hayas ayunado o no, va a haber hiperglucemia. Entonces, ¿qué va a producir en la madre? Diabetes tipo 2, retinoplastías, nefropatías, preeclampsia. En el feto, hiperglucemia, asfixia, hipoglucemia, obesidad, malformaciones, polidramia. Estamos hablando de que esta diabetes nunca se ha diagnosticado y por ende nos ha llegado a los peores. Este es en el peor de los casos, ¿verdad? Que una diabetes que no ha sido controlada. Muestración normal de la glucosa en el embarazo. Básicamente, las hormonas diabetógenas, el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol, la prolactina, la hormona del crecimiento. La insulinoresistencia, que es de las 20 a las 28 semanas, que inicia por ende en el segundo trimestre y pico en el tercero, que nos va a llevar a una intolerancia de la glucosa normal, el depósito de glucógeno tisular, aumento también el uso periférico de la glucosa, una producción hepática de la glucosa, mayor captación de glucosa por el feto, y los requerimientos de insulina de 200 a 250%, o sea, va a aumentar. ¿Ya? Entonces la insulinoresistencia más la hipoglucemia reactiva va a ir a la lipólisis, embarazadas, fetos usan grasas como combustible, la placenta es impermeable a los lípidos grandes y por ende el paso de glucosa. ¿Ya? Esta es básicamente
fisiopatología, lo que estamos recordando, lo que se ha llevado en la vida universitaria, ¿verdad? Ya, básicamente es lo que quiero comentarles. Esto, como ya les dije, si la diabetes gestacional no se diagnostica a tiempo y después de diagnosticar no tienes un adecuado tratamiento, nos puede llevar a obesidad fetal, malformaciones, polidramios, asfixia perinatal, a una insulinoresistencia. Y en la mamá, a que la mamá tenga diabetes tipo 2, retinoplastías, nefropatías o llevarte a una preeclampsia. Ya, por eso es importante el tamizaje de la glucosa. ¿Alguna consulta, pregunta en el chat? Ya, continuamos con el cuadro clínico, que es lo que va a pasar en sí, y nuevamente el diagnóstico. El diagnóstico no solamente es el test de Sullivan, hay varios otros test. El diagnóstico de diabetes gestacional, según el National Diabetes Data Group, ¿qué quiere decir? Que en ayunas, una paciente gestante en ayunas, si el valor de la glucosa es mayor de 105 o después de una hora mayor de 190 o después de 2 horas mayor de 165, mayor de 3 horas 145. En 2 de estas o más, la paciente ya se diagnostica con diabetes tipo gestacional. Ese es para el National Diabetes Data Group. ¿Ya? Y para CARPA y COSTAN, los criterios más inclusivos de 2 o más son de mayor de 95 en ayunas, mayor de 180 luego de una hora, y mayor de 155 luego de 2 horas, y mayor de 140 en 3 horas. Esto es usando los criterios, al 50% de mujeres evaluadas fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la más usada es la de CARPAN y la de COST. Pero esto es con tolerancia a la glucosa, o sea, postprandial. Los tamizajes son postprandial. Obviamente el cuadro clínico es nicturia, poliuria, polifagia, polidipsia, hay obesidad, hipertensión arterial, o también disminución de peso, aumento de glucosa en sangre, glucosuria, prueba de tolerancia a la glucosa positiva, o hay una retinoplastía, ¿no? Es el cuadro clínico de diabetes. Exámenes auxiliares son el examen de sangre, el test de la tolerancia a glucosa, examen de orina completa, ecografía, el EKG para diagnosticar. Ya, ¿cómo se hace la prueba de tolerancia a la glucosa oral? Se efectúa como les dije, entre las 24 y 28 semanas. Se toma la primera muestra venosa en ayunas. ¿Ya? Se administra, esto es de acuerdo a los tamizajes, ¿ya? Mejor que lo vamos a probar acá. Ya. Acá la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, en el 2010, y la OMS hicieron esto que es el que se debe usar internacionalmente y el que se usa internacionalmente. Cumple con uno o más de los siguientes criterios después de una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 miligramos. Con 2 horas después son diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional. ¿Qué quiere decir? A esta paciente se le administra 75 miligramos de glucosa. ¿Ya? Entonces, la glucosa en ayunas, después de 2 horas, será
92 miligramos. Mayor de 92 para que sea diagnosticado. En una hora, 180, mayor de 180 miligramos. Y en 2 horas, mayor de 153. Si cumple, como dice aquí, en uno o dos de los siguientes criterios, esta paciente es diagnosticada con diabetes mellitus gestacional. ¿Ya? Y aquí hay un cuadro comparativo. Hay diferentes, como les digo, hay diferentes estudios, ¿no? Y hay diferentes grupos, como el American Diabetes Association, el Grupo Español de Diabetes, la National Diabetes Data Group y la OMS. ¿Ya? ¿Qué es lo qué es lo que evalúa cada uno de estos asociaciones internacionales? ¿Ya? El Grupo Español de Diabetes, ¿qué es lo que dice? Se le administra 100 gramos de glucosa a la paciente. Entonces, la prueba basal en ese momento tiene que ser no mayor de 105. A la hora, no mayor de 190. Y a las 2 horas, no mayor de 165. A las 3 horas, no mayor de 145. Para que sea esta paciente diagnosticada con diabetes mellitus, debe de ser igual o mayor a cualquiera de estos valores. ¿Ya? A cualquiera de estos 4 valores. Si la paciente tiene a la basal nomás 105, a la hora 190 y a las 2 horas es 160 o 145, pero ya cumplió estos 2 puntos, la paciente tiene diabetes mellitus gestacional, según el estudio del Grupo Español de Diabetes. Ahora, según la American Diabetes Association, igualito. Se le administra 100, o acá hay un estudio con un 75, igual. Todos son mayor o igual a 2 valores. Mayor igual a 2 valores. Y la Organización Mundial de la Salud, también es lo mismo que les comenté, es lo que está usando aquí en Latinoamérica. Se le administra 75 miligramos de glucosa. Se le hace una prueba basal, no tiene que ser mayor de 92. A la hora, no mayor de 180. Y a las 2 horas, no mayor de 153. Mayor o igual a un valor es diabetes gestacional. ¿Sí? Si a las 2 horas te salió 155 y acá te salió por el menor de este valor, también es diabetes gestacional. Pero si te salió menor en todos los tamizajes, entonces la paciente no tiene diabetes gestacional. ¿Sí? Son los diferentes test que se realizan. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda realizar a todas las pruebas maternas con tolerancia oral de 75 miligramos? Obviamente ya les dije que se le hace a la semana 24-28. Aumenta la incidencia de diabetes mellitus de 5 al 6, de 15 al 9%. El diagnóstico se hace con un valor anormal, o sea, si te sale en uno de estos ya normal, se confirma el diagnóstico. Si ustedes como obstetras en sus consultorios particulares o estatales hacen esta prueba, porque no es tan difícil, y los puedes hacer la simple lectura con esa prueba rápida, con el glucotest, no es tan difícil. Mira que estamos aumentando la incidencia del 5, de lo que era normalmente del 5 al 6, estamos diagnosticando el 15 al 20%, ¿ya? Estamos diagnosticando mucho mejor a las pacientes. Ya, a ver, aquí hay preguntas, un segundo. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la diabetes gestacional? Los factores predisponentes, como ya les comenté, son los antecedentes familiares, antecedentes de diabetes mellitus, que tu embarazo anterior también hayas tenido diabetes, y la vida sedentaria, los hábitos nocivos, te pueden llevar a una diabetes gestacional. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de tener diabetes gestacional?
como ya les comenté, hacer actividad física, dejar el sedentarismo, hacer deporte y hacerte un control de tu glucosa, ¿no? Antes del embarazo. Si tú ya sabes, estás diagnosticada de que no tienes diabetes antes del embarazo, y entonces todo tu embarazo podrías llevarlo de mejor manera. Pero si tú tienes diabetes antes del embarazo, también puedes embarazarte, no hay problema. Pero eso sí, tu cuidado va a ser mucho más estricto, ¿sí? Y todo el transcurso de tu embarazo, si tú tienes diabetes tipo 2, todo tu embarazo va a seguir siendo tipo 2 y no se tiene que llevar, alterar los niveles de glucosa que manejas, ¿ya? Paso 2, ya como le dije, se hace la sobrecarga, 140, la carga de 100, básicamente lo que les comenté. El test de Sullivan, como ya les comenté, se le administra 50 o 75 gramos por prandial. La prueba debe realizarse por la mañana, sin restricciones. No ayuno mayor, o sea, debe cenar lo normal, ¿no? Evitarse drogas. Y los resultados, como ya les comenté, se debe hacer en 3 lecturas, ¿verdad? Por eso, hay varios test, ¿no? El test de Sullivan, el sobrecarga oral y el perfil glucémico. ¿Se debe realizar las pruebas diagnósticas de diabetes mellitus a todas las embarazadas? Sí, a todas, a todas. Así no tengas antecedentes, así eres súper deportista, también se te tiene que realizar la prueba de diabetes. ¿Ya? Otros diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Qué otras enfermedades hacen que tu nivel de glucosa esté aumentada? El hígado graso, la proteinuria, que es la preeclampsia, y la polidipsia, poliuria, o sea, la infección es el tracto urinario. Y ya, y terminaríamos con ese tema. A ver, consultas, por favor. Diabetes mellitus tampoco es un tema muy grande. Básicamente los temas que vamos a tocar en el siguiente día son los novedosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace ahora? Ahorita vamos a hablar de fisiopatología, cómo se diagnostica. Preguntas al chat, ¿no? Y aquí hay... ¿Cuáles son las complicaciones en el recién nacido? Las que más se evidencian o las más frecuentes son macrosomía, que tenga eh, básicamente macrosomía fetal, pero antes de que tenga macrosomía fetal, si se somete al trabajo de parto, por eso hay bastante lesión de hombros, fractura de clavícula, porque son muy grandes, ¿ya? Entonces, como dice, complicaciones de la madre en el parto también. Por eso, lesión de hombros, visto, ¿cómo conoce cuando se fractura la clavícula? Os prende, hay fractura de clavícula, todas las distocias que puede tener el bebé durante el trayecto del parto, porque es grande. Ahora, después del parto, que tiene macrosomía fetal, malformaciones congénitas, pues es de niño diabético, y para la mamá, como ya les dije, que la mamá puede seguir con diabetes tipo 2, esas son las complicaciones más frecuentes.
la asfixia también, ¿verdad? La asfixia en el recién nacido. ¿Cómo se hace la prueba de diabetes gestacional? Como comenté, se realiza al inicio, primero en el primer control prenatal, que se debe realizar antes de las 12 semanas. Se realiza y los niveles normales, como sabemos, es de 70 a 110. Si sale dentro de los valores normales, genial. Si sale por encima de esos valores, entonces tenemos que realizar las pruebas de tolerancia a la glucosa. Como ya les mencioné, hay varios, según la OMS, según Sullivan, cualquiera es aceptado. Cualquiera de estas pruebas se lo puede realizar. ¿Cómo prevenir la diabetes gestacional? La diabetes genital básicamente se previene con los hábitos. Si tú tienes buenos hábitos, tienes un estilo de vida saludable, evitas las comidas chatarra, haces ejercicios, obviamente vas a prevenir la diabetes gestacional. No solo la diabetes gestacional, sino la diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Está claro todo. Ha sido una excelente ponencia. A la vez, también recordarle a todos los participantes que aún no han realizado su inscripción en el curso para la certificación, pueden realizarlo a través de los números que aparecen en nuestras páginas oficiales, donde nos podrán encontrar como capacitaciones en salud y capacitaciones en obstetricia. Esperamos volver a reencontrarnos en la siguiente sesión. Bueno, ponente Cristian Centeno González, agradecerle por su magnífica participación. Esperamos tenerlo nuevamente en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos en general, a nombre de Capacitaciones en Salud. Cuídese y hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a la empresa Capacitaciones en Salud. Nos vemos el día 26.